Continuamos con más información en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de establecer una comunicación vía Zoom con el economista Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por conectarse. Muy buen día, Eduardo. Es un gusto saludarte. También un cordial saludo a todos los televidentes de Canal Pro. Doctor, le queríamos consultar y la gran pregunta creo que es, este panorama global que está justamente impactando en las economías de todo el mundo, ¿cómo impacta en nuestro país? ¿Cuáles son los principales factores que se encuentran condicionando a la economía regional y la paraguaya en particular? ¿Y cuáles son las perspectivas que se tienen para este cierre del año y lo que sería por lo menos el principio del 2023? Sí, Eduardo, mira, tenemos una economía global caracterizada por una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento, particularmente lo que se viene ya para el año que viene. Este año se está cerrando un crecimiento, digamos, que podría de alguna manera decirse todavía en una fase de recuperación post-COVID, pero con señales de debilitamiento. Y eso un poco tiene que ver también con el endurecimiento en las condiciones de financiamiento global, con un dólar que se ha fortalecido en el mundo y consecuentemente eso tiene un impacto a nivel global, a nivel de menor demanda de los productos, también menores precios internacionales que han bajado por un lado positivo, quizá el tema de los combustibles que viene bajando, pero también el precio de los commodities de exportación que nosotros producimos y exportamos que también se han debilitado un poco ahí en el margen, ¿verdad? Por otro lado, es interesante también mencionar que si bien hablamos de un endurecimiento de las condiciones de financiamiento, el rendimiento de los bonos a nivel internacional ha disminuido levemente, digo, los bonos de los países desarrollados en particular, lo cual es positivo, quizás mirando hacia adelante, que de alguna manera ya se ha alcanzado, podríamos decir, el tope, o podríamos decir quizás esas presiones inflacionarias globales que también, por supuesto, marcaron todo lo que ha sido el 2022, de alguna manera quizás ya hayan encontrado su límite. Pero de todas maneras va a ser un año, al cerrar y hacer la evaluación de este 2022, un año marcado por eso, por la inflación, por la suba de las tasas de política monetaria, por una aparente desaceleración de la economía mundial, que para un país pequeño y abierto como el nuestro, por supuesto, tiene un impacto que se da directa e indirectamente a través de los socios comerciales, nuestros socios comerciales principales, que están más expuestos quizás a las condiciones financieras internacionales y al comercio con los grandes bloques, como el caso de Brasil, pero también directamente a nosotros por ese lado también. Así que ese es un poco el escenario global. Menor crecimiento en las expectativas de lo que queda del año y hacia adelante, fortalecimiento de las monedas principales, el dólar en particular, y condiciones de financiamiento un poco más duras. Doctor, y el caso particular de Estados Unidos y de China, que están teniendo previsiones de muy baja actividad económica para lo que sería este último tramo del año y también para el año que viene, ¿esto puntualmente cómo afecta a la economía regional y también cómo tiene su impacto en nuestro país, teniendo en cuenta de que hay casos como el de Brasil, por ejemplo, que tiene mucha dependencia, entre comillas, de lo que sería la economía china? ¿Cómo se tiene ese análisis desde el Banco Central, doctor? Sí, efectivamente, en esta revisión del crecimiento al 2023 en particular, ya mirando lo que viene hacia adelante, China también tuvo una revisión a la baja y viene teniendo en los últimos tiempos, digamos, un menor crecimiento. Esta política de COVID cero también ha tenido, por supuesto, su impacto a nivel interno en China, pero también en cuanto al comercio internacional. Así que eso significa también, como ya decía, menor demanda externa, menores exportaciones, eventualmente también para Brasil, pero también para Paraguay, porque Paraguay también tiene un vínculo comercial con la región de Asia y con China en particular.
Doctor, y sobre la incertidumbre, ¿qué se puede comentar desde el Banco Central? ¿Hay todavía un grado, nivel de riesgos y de incertidumbre que condiciona lo que serían las proyecciones para el año que viene? Sí, bueno, y todo este escenario que ya mencionamos genera cierta incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con no tener claro cuál es el panorama para los negocios a corto plazo. Y eso, por supuesto, significa también que eventualmente algunas decisiones de inversión pueden postergarse, así como también tiene un impacto en el consumo. Eso tiene un impacto en nuestra economía, a lo cual se suma también la incertidumbre típica que tenemos que enfrentar en los periodos electorales, en nuestro caso ya con elecciones internas a fin de año y elecciones generales el año que viene. O sea que digamos que en estos últimos tiempos la incertidumbre ha venido marcando la evolución de la economía por todo lo que nos ha tocado enfrentar en los últimos 3 años aproximadamente, 4 años en nuestro caso, y en nosotros en este caso también con el tema electoral a la vuelta de la esquina. Doctor, leía justamente sus comentarios en redes sociales respecto a lo que sería la mayor compra de oro en algunos países. ¿Esto guarda relación con ese escenario de incertidumbre? Tal vez hay países que buscan activos más sólidos, entre comillas, en una época todavía de incertidumbre. Sí, aparentemente es una cuestión importante, pero concentrada en algunas regiones, en algunos países. Ha habido un crecimiento en la cartera de activos de las reservas internacionales de algunos bancos centrales de países emergentes que han colocado estos recursos en oro. El oro típicamente es como, de alguna manera, es un activo que protege al nivel total de riesgo que asume una entidad porque está de alguna manera desvinculada de ciertos riesgos, pero en este caso obedecería probablemente, como dicen las informaciones internacionales, a países que tienen mayormente comercio con Rusia y podríamos decir que en última instancia esto significa que se está utilizando, dadas las restricciones que hay para el comercio con este país, probablemente se esté utilizando como un medio de pago, como un medio de intercambio, lo cual no es el caso de Paraguay, también vale la pena decirlo. Doctor, en este escenario que ya estuvo describiendo, ¿cómo se encuentra Paraguay o en qué condiciones se encuentra Paraguay para el año que viene? ¿Se espera un crecimiento otra vez de la actividad económica? 2022 fue bastante duro. ¿Cuáles son los principales indicadores o las bases con las cuales Paraguay enfrenta el año que viene? Sí, estamos cerrando un año. Bueno, la próxima semana el banco va a hacer el evento de perspectivas de la economía, evaluación y perspectivas de la economía como es habitual, donde se van a dar a conocer probablemente las proyecciones más recientes, no solamente del cierre de este año, pero también ya la proyección para el año que viene. En este momento podría decirte que se mantiene la proyección de cierre de un 0,2% de crecimiento este año, muy, muy bajo, levemente positiva. Fue un año marcado por el efecto de la sequía que tuvo su impacto mayormente en el primer cuatrimestre, podríamos decir, de este año. Luego ya se empezó a ver una recuperación en el sector de servicios en particular que ayudó a compensar esta situación, pero no fue suficiente para darlo vuelta. Entonces es un año de prácticamente un crecimiento nulo, podríamos decir. De aquí en adelante, con la situación actual en cuanto al clima, en cuanto a la, digamos, siembra en el sector de agronegocios, en el sector agrícola, ganadero, creemos que hay una buena perspectiva para el año que viene de recuperación del crecimiento. Todavía no podría decirte el número puntual, como te digo, la próxima semana se va a dar a conocer, pero es probable que ese crecimiento esté alrededor del 4 o inclusive un poco por encima del 4%, que es nuestro ritmo, digamos, promedio de los últimos tiempos. Esa es un poco la perspectiva, quizás mirando un poco todo lo que ha pasado en los últimos años, Eduardo.
Nuestro desafío no solamente es la recuperación del crecimiento en el 2023, sino en los siguientes años, dado todo lo que ha ocurrido en nuestro país con la sequía, con la pandemia, al igual que en el resto del mundo. Esto ha tenido un impacto en nuestro promedio de crecimiento que ha bajado en los últimos tiempos. Entonces hay terreno que recuperar y entonces el desafío no es solamente 2023, diría yo, sino mirar hacia adelante y cómo podemos hacer para recuperar el terreno perdido, pero también elevar el ritmo de crecimiento de nuestro país, lo cual, por supuesto, trae beneficios en el sentido de mejores empleos, mayor cantidad de empleos y mejorar las condiciones sociales, ¿verdad? Totalmente, doctor. Aprovechando su contacto, le quería consultar, ¿cómo evalúa el Banco Central los últimos datos que se tienen respecto a la inflación? 0,7 fue el último dato mensual, se tuvo un incremento, entiendo que por dos meses ya consecutivos, hay una previsión de cerrar en 8,6% lo que sería la inflación. ¿Cuál es la evaluación que hacen con los últimos resultados sobre los precios? Sí, efectivamente, la inflación mensual de noviembre fue 0,7%. Estuvo concentrado en algunos rubros de la canasta básica de consumo, particularmente algunas frutas y verduras, también en alguna medida combustibles, pero aparentemente fue un tema puntual del mes. La inflación promedio antes de noviembre bajó a promedio de 0,4% más o menos en los 4 meses previos, lo cual ha sido positivo porque en los meses anteriores, la primera mitad del año particularmente, tuvimos un promedio de inflación mensual del orden de cercano a alrededor del 1%, lo cual está detrás de esta inflación interanual que actualmente está en 8,3%. Creemos, como yo particularmente pienso que esto de noviembre, Eduardo, es un fenómeno puntual que probablemente no cambia esa tendencia de menor inflación de los últimos meses, con lo cual la expectativa de cierre del año es con una inflación levemente por encima del 8, similar la cual estamos viendo ahora. Eso está, por supuesto, por encima de la meta y del rango meta del Banco Central. Pero lo bueno son las expectativas de inflación que en algún momento aumentaron. Esas expectativas de inflación para el cierre del año ya han venido bajando y también para el año que viene han bajado. En el horizonte de política también, que vale la pena recordar a la audiencia que el Banco Central, para tomar su decisión, mira lo que va a pasar en los próximos meses, no solamente en el año en curso, en los próximos 12 meses, sino en el horizonte de política, que es un horizonte que va de 18 a 24 meses. Entonces, la expectativa de inflación en ese periodo de 18 a 24 meses volvió a bajar, lo cual es positivo, nos da cierta confianza de que la inflación muy pronto, quizás entre el segundo y tercer trimestre del año que viene, probablemente con mayor confianza, la inflación va a volver a ubicarse dentro del rango meta y probablemente vamos a cerrar dentro del rango meta y más cerca del valor central hacia cierre del año que viene. Pero por supuesto esto está sujeto siempre a la ocurrencia de eventos externos, exógenos, que para una economía, como ya decía, pequeña y abierta al comercio internacional, tiene su impacto, ¿verdad? Entonces, esta inflación de 0,7 que nos pone en 8,3 es algo que de alguna manera no lo teníamos previsto, pero de todas maneras se mantiene la expectativa de una inflación que va a cerrar levemente por encima del 8% este año. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos contar nuevamente con su visión y análisis en pro de economía y finanzas. Claro que sí, Eduardo. Un gusto, muchas gracias y un saludo cordial a todos. Hasta luego.